Muy buenas noches, bienvenidos al grupo editorial Words and Books. Es un honor para mí seguir con estas narraciones y estar día a día narrando contenido para ustedes. Como siempre los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle like y por supuesto dejar sus comentarios. Estamos atentos a responderlos inmediatamente. Cualquier sugerencia será bien recibida de parte de todo el equipo técnico. Dios los bendiga. Hoy continuamos con Informes sobre ciegos, la obra maestra dentro de otra obra maestra, si se puede llamar así, del libro titulado Sobre héroes y tumbas, escrito por el gran maestro Ernesto Sábato. En la narración anterior habíamos quedado en el capítulo 8 y en el capítulo 7, discúlpenme, hoy vamos ya al capítulo 8. Esperamos y espero que sea de su agrado y que lo disfruten mientras estén haciendo sus rutinas. Dios los bendiga. Capítulo 8. Se desenvolvió un largo proceso hasta que yo pude vislumbrar los primeros resultados, ya que, como es fácil imaginar, esa región intermedia que separa los dos mundos está colmada de equívocos, de tanteos, de ambigüedades. Dada la índole secreta y atroz del universo de ciegos, es natural que nadie pueda acceder a él sin una serie de sutiles transformaciones. Vigilé de cerca ese proceso y no me separé de Iglesia sino lo indispensable. Era mi oportunidad más segura de filtrarme en el mundo prohibido y no lo iba a malograr por errores groseros. Traté así de permanecer a su lado en la medida de lo posible, pero también de lo insospechable. Lo cuidaba, le leía algún libro de Kropotkin, le conversaba sobre el apoyo mutuo, pero sobre todo, observaba y esperaba. En mi pieza coloqué un enorme cartel visible desde la cabecera de mi cama que decía: observar, esperar. Me decía, tarde o temprano tienen que aparecer. Debe haber un instante en la vida del nuevo ciego en que ellos deben venir en su busca. Pero ese instante, me decía también con inquietud, ese instante podía estar muy marcado, sino que, por el contrario, era muy probable que pareciese algo baladí y hasta cotidiano. Era necesario estar atento a los detalles más futiles, vigilar a cualquier persona que se le acercase, por insospechable que a primera vista pareciese, y sobre todo, en ese caso. Era menester interceptar cartas y llamados telefónicos, etc. Como se comprende, el programa era abrumador y casi laberíntico. Basta pensar en un solo detalle para tener una idea de la ansiedad que en aquellos días me consumió. Otra persona de la pensión podía ser el intermediario, incluso candoroso, de la secta. Y ese individuo podía ver a Iglesias en momentos en que me era imposible controlarlo, hasta esperarlo en el baño. En largas noches de cavilación en mi pieza, elaboré planes tan detallados de observación que para realizarlos habría sido preciso una organización de espionaje tan grande como la que un país requiere durante una guerra, con el peligro siempre existente del contraespionaje, ya que es harto sabido que todo espía puede ser un espía doble, y contra eso nadie está cubierto. En fin, al cabo de largos análisis en que pensé que podía enloquecerme, terminaba por simplificar y reducirme a lo que me era posible ejecutar. Era necesario ser minucioso y paciente, tener coraje y guante de seda. Mi frustrada experiencia con el sujeto de las ballenitas me había enseñado que nada lograría por el camino más expeditivo y rápido de un ataque frontal. He escrito la palabra coraje y también podría haber escrito ansiedad, pues me atormentaba la duda de que la secta hubiese desencadenado sobre mí la más estricta vigilancia desde el episodio del sujeto aquel, y consideré que todas las precauciones eran escasas. Daré un ejemplo. Mientras aparentaba leer el diario en el café de la calle Paso, bruscamente,
con la velocidad del rayo, levantaba la vista y trataba de sorprender una expresión sospechosa en Juanito, un brillo X en la mirada, un sonrojo. Luego lo llamaba con la mano. «Juanito», le decía, supuesto que no se hubiera sonrojado. ¿Por qué se puso colorado? El tipo negaba, claro, pero también era una excelente prueba. Si negaba sin ponerse colorado, era bastante probatorio de su inocencia. Si se ponía rojo, cuidado. Como es lógico, tampoco probaba que nada tuviera que ver con la confabulación el hecho de no enrojecer a esta pregunta mía. Por eso he escrito bastante probatorio, pues un buen espía tiene que estar por encima de esta clase de defectos. Todo esto puede estimarse como una muestra de delirio de persecuciones, pero los acontecimientos posteriores demostraron que mi desconfianza y mis dudas no eran, por desgracia, tan desatinadas como puede imaginar un individuo desprevenido. Porque, sin embargo, yo me atrevía a acercarme tan peligrosamente al abismo. Es que contaba con la inevitable imperfección del mundo real, en que ni siquiera el servicio de vigilancia y espionaje de los ciegos puede estar exento de fallas. También contaba con algo que era lógico presumir: los odios y antipatías que debía haber entre los ciegos, como en cualquier otro grupo de mortales. En suma, reflexioné que la clase de dificultades que un vidente podía esperar en la exploración de ese universo no serían muy distintas de las que un espía inglés podía encontrar durante la guerra en el sistemático, pero lleno de grietas y rencores, régimen hitlerista. No obstante, el problema era doblemente complicado porque, como era de esperarse, empezó a cambiar la mentalidad de Iglesias, aunque más que mentalidad y menos, habría que decir, su raza o condición zoológica. Como si en virtud de un experimento con genes, un ser humano comenzase a convertirse, lenta pero inexorablemente, en murciélago o lagarto. Y lo que es más atroz, sin que casi nada de su aspecto exterior revelase un cambio tan profundo. Estar solo en una habitación cerrada y a oscuras, de noche, sabiendo que en ella hay también un murciélago, es siempre impresionante, sobre todo cuando se siente volar a esa especie de rata alada y en forma ya intolerable, cuando sentimos que una de sus alas ha rozado nuestra cara en su inmundo vuelo silencioso. Pero cuánto más horrendo puede ser esa sensación si el animal tiene forma humana. Iglesias fue sufriendo esos cambios sutiles que acaso para otro habían podido pasar inadvertidos, pero que para mí, que vigilaba astuta y sistemáticamente, eran sensibles. Se volvió cada día más desconfiado. Claro, ni era todavía un auténtico ciego, dotado de ese poder de moverse en las tinieblas y de ese sentido del oído y del tacto, ni era ya un hombre capaz de ver con sus ojos corrientes. Tuve la impresión de que se sentía perdido. No lograba una exacta sensación de las distancias, cometía errores sinestésicos, tropezaba, se llevaba torpemente un vaso por delante con sus manos que tanteaban, se irritaba, aunque trataba de disimularlo por orgullo. «No es nada, Iglesias», le decía yo, en lugar de quedarme callado y disimular distraimiento. Lo que aumentaba su irritación y acentuaba sus reacciones, que era precisamente lo que me proponía. De pronto me quedaba callado y dejaba, por decirlo así, que un silencio total lo rodeara. Ahora bien, para un ciego, un silencio total a su alrededor es como para nosotros un abismo tenebroso que nos separa del resto del universo. No sabe a qué atenerse. Todos sus vínculos con el mundo exterior han sido abolidos en esas tinieblas de los ciegos que es el silencio absoluto. Tienen que estar atentos al más mínimo rumor. El peligro los acecha por todos los costados. En esos momentos son solitarios e impotentes. El simple tic-tac de un reloj puede ser como una lucecita en lontananza. Esas lucecitas que en los cuentos infantiles divisa el héroe aterrorizado cuando se cría perdido en medio de la selva. Entonces yo daba un pequeño golpe con un dedo, como al descuido, sobre la mesa o sobre la silla, y notaba cómo instantáneamente, con neurótica ansiedad, Iglesias dirigía toda su vida en esa dirección. En medio de su soledad, tal vez se preguntaba:
¿Qué se propone Vidal? ¿Dónde está? ¿Por qué ha permanecido en silencio? Temía, en efecto, una gran desconfianza hacia mí. Esa desconfianza fue creciendo a medida que pasaban los días y se hizo insalvable al cabo de 3 semanas, cuando su metamorfosis acababa. Existía un indicio que debía marcar, si mis teorías no eran equivocadas, el definitivo ingreso de Iglesias en el nuevo reino. Su transformación absoluta, y era el asco que en mí despiertan los auténticos ciegos. Tampoco ese asco o aprensión o fobia aparece de golpe. Mi experiencia me mostró que también eso se produce poco a poco, hasta que un día nos encontramos ante el hecho consumado y espeluznante. Ya estamos delante del murciélago, del reptil. Recuerdo aquel día, ya al acercarme a la pieza de la pensión en que estaba viviendo Iglesias desde su accidente. Sentí una ambigua sensación de malestar, una incierta aprensión que fue aumentando a medida que me acercaba a su cuarto. Tanto que vacilé un instante antes de llamar hasta que, casi temblando, dije: Iglesias. Y algo me respondió. Entré, abrí la puerta y en medio de la oscuridad, ya que naturalmente no usaba luz cuando se encontraba solo, sentí la respiración del nuevo monstruo. Capítulo 9. Pero antes de llegar a ese instante capital, sucedieron otras cosas que debo relatar, porque fueron las que me permitieron entrar en el universo de los ciegos antes de que la metamorfosis de Iglesias llegara a su término. Como esos desesperados mensajeros en motocicleta que durante la guerra logran atravesar un puente que saben debe ser volado de un momento a otro. Porque yo veía acercarse el momento fatal en que la metamorfosis estaría completada y trataba de apresurar mi carrera. Por momentos pensé que no llegaría a tiempo y que el puente sería volado por el enemigo antes de que yo, en mi absurda carrera, lograse atravesar el foso. Asistía con ansiedad creciente al paso de los días. Calculaba que el proceso anterior de Iglesias seguía su ineluctable curso y no veía ningún indicio de que ellos apareciesen. Excluía por absurda la sola hipótesis de que los ciegos no se enterasen de que alguien ha perdido la vista y que, por lo tanto, debe ser encontrado y conectado a la secta. Sin embargo, el indiferente curso de los días y mi creciente inquietud me hicieron pensar en esa hipótesis y en otras más descabelladas, como si mi emoción me obnubilara la capacidad de raciocinio y me hiciera olvidar, además, todo lo que ya sabía sobre la secta. Es probable, en efecto, que la emoción sea propicia para crear un poema o componer una partitura musical, pero es desastrosa para las tareas de la razón pura. Me avergüenza recordar las tonterías que se me ocurrieron cuando empecé a temer que no alcanzaría a cruzar el puente. Llegué hasta a suponer que un hombre enceguecido podría quedar como un islote en medio de un inmenso océano indiferente. Quiero decir, ¿qué pasaría con un hombre que, como Iglesias, se enceguece por accidente y que a causa de su modalidad personal no quiere ni busca el contacto con los otros ciegos? Que, dominado por la misantropía, por el desaliento o por la timidez, no desea ponerse en comunicación con esas sociedades que son las manifestaciones visibles y superficiales del mundo vedado, la biblioteca para ciegos, los coros, etc. ¿Qué podía impedir a primera vista que un hombre como Iglesias se mantuviese aislado y no solo no buscase, sino que rehuyese la cercanía de sus congéneres? Un estremecimiento de vértigo me acometió en el instante en que imaginé esa idiotez, porque también las idioteces pueden conmovernos. Traté enseguida de calmarme. Reflexioné. Iglesias tiene que trabajar. Es pobre, no puede permanecer inactivo. ¿Cómo trabaja un ciego? Tiene que salir a la calle y realizar alguna de esas actividades que les están reservadas. Vender peines y baratijas, retratos de Gardel y Leguízamo, las famosas ballenitas, algo. En fin,
que lo hace fácilmente visible y, tarde o temprano, fiable para los hombres de la secta. Intenté acelerar el proceso instándolo a instalarse con alguno de esos negocitos. Le hablé con entusiasmo de las ballenitas y de lo que podía sacar en un solo subterráneo. Le pinté un porvenir rosado, pero Iglesias se mantenía silencioso y desconfiado. Tengo todavía unos pesos, ya veremos más adelante. Más adelante, qué desesperante eran esas palabras. Le hablé de un puesto de diarios, pero tampoco se entusiasmó. No me quedaba otro recurso que esperar y seguir observando hasta que la necesidad lo obligase a salir. Repito que ahora me da vergüenza haber llegado a esos grados de imbecilidad, bajo el dominio del temor. ¿Cómo en mi sano juicio podía suponer que la secta necesitase de algo tan burdo como la instalación del tipógrafo con un puesto de diarios para saber de su existencia? Y la gente que presenció la salida de Iglesias accidentado, y los enfermos y médicos en el hospital, eso sin contar con los poderes que la secta tiene y el inmenso y enmarañado sistema de informaciones y de espionaje que como una formidable telaraña invisible envuelve el mundo. Debo decir, sin embargo, que después de algunas noches de ridículo malestar, concluí que aquellas hipótesis eran disparatadas y que no existía la menor posibilidad de que Iglesias quedase abandonado. Lo único temible era que el contacto se produjese demasiado tarde para mí, pero contra eso nada podía hacer. Ya no podía estarme todo el tiempo a su lado, así que busqué la forma de vigilarlo sin estar en su cercanía. Las medidas que tomé fueron las siguientes. Primero, di una importante suma de dinero a la dueña de la pensión, una señora Etchepareborda, que me pareció felizmente una especie de retardada mental. Le rogué que cuidase de Iglesias y que me advirtiera sobre cualquier cosa que tuviese que ver con el tipógrafo, con el cuento, claro, de su invalidez. Segundo, pedí al tipógrafo que no hiciera nada sin avisarme, pues yo quería serle útil en todo sentido. No deposité mucha confianza en esta variante porque imaginé, con fundamento, que iba a ir separándose cada día más de mí y que la desconfianza hacia mi persona tendría que ir en aumento. Tercero, procuré establecer, dentro de lo posible, la más estrecha vigilancia sobre sus movimientos, si es que se le ocurría salir, o sobre los movimientos de las gentes que presumiblemente podrían acercársele. Su pensión estaba en la calle Paso. Por suerte, a poco más de 20 metros había un café donde yo podía, como tantos otros desocupados, permanecer horas y horas aparentando leer el diario o conversando con los mozos de los que debí hacerme amigo. Era verano y sentado al lado de la ventana abierta podía vigilar la entrada de la pensión. Utilicé a Norma Gladys Pugliese con el doble fin de no despertar las sospechas que despierta un hombre solo que vigila y de alternar un poco el fútbol y la política argentina con el pequeño placer que encontraba en corromper a la maestra. Capítulo 10. Aquellos 5 días que siguieron me desesperaron. ¿Qué podía hacer sino cavilar y conversar con el mozo y hojear diarios y revistas? Aprovechaba leer 2 cosas que siempre me fascinaron: los avisos y la sección policial. Lo único que leo desde los 20 años. Lo único que nos ilustra sobre la naturaleza humana y sobre los grandes problemas metafísicos. Uno lee en la 6ª edición: súbitamente enloquecido, mata a su mujer y a sus 4 hijitos con un hacha. Nada sabemos sobre ese hombre, fuera de que se llama Domingo Salerno, que era laborioso y honesto, que tenía un mercadito en Villalugano y que adoraba a su mujer y a sus chicos. Y de pronto los mata a hachazos. Profundo misterio. Además, qué sensación de verdad que se siente leyendo la sección policial. Después de leer las declaraciones de los políticos, todos estos parecen disfrazados y falsificadores internacionales, gente que vende tónico para el pelo y hombres de la víbora.
¿Cómo puede compararse a uno de estos mistificadores con un ser purísimo del género de Salerno? También me excitan los anuncios. Los triunfadores del mañana estudian en las academias Pitman. Dos jóvenes rutilantes, un muchacho y una muchacha tomados del brazo, sonrientes y gloriosos, marchan hacia el porvenir. En otro aviso aparece un escritorio con 2 teléfonos y un intercomunicador. El sillón vacío está listo para ser ocupado y de los teléfonos salen como rayitos luminosos. La leyenda dice: este puesto lo espera. Uno que me atrae por lo demagógico es el de la óptica Podesta. Sus ojos merecen lo mejor. Los de pasta de afeitar asumen la forma de historietas con moraleja. En el primer cuadro, Pedro, visiblemente barbudo, invita a bailar a María Cristina. En el segundo cuadro, en primer plano, se ve el rostro desconcertado de Pedro y la expresión de profundo desagrado en María Cristina, que baila tratando de separar lo más posible su cara. En el tercer cuadro, ella le comenta a una amiga: «Qué repulsivo está Pedro con esa barba», respondiéndole la otra: «¿Por qué no se lo dices de una buena vez?». En el cuadro siguiente, María Cristina le responde que no se atreve, pero quizá ella, su amiga, podría decírselo a su novio para que a su vez él se lo recomiende a Pedro. En el penúltimo cuadro se observa, en efecto, que el novio de la amiga dice algo en voz baja a Pedro. En el cuadro final aparecen en primer plano Pedro y María Cristina bailando felices y sonrientes, él ya perfectamente afeitado con la famosa crema Palmolive. La leyenda dice: por un descuido lamentable podía haber perdido a su novia. Variantes. En una, el individuo pierde una magnífica oportunidad de empleo, en otra no asciende nunca. Al fondo de una gran sala llena de escritores y empleados, entre los cuales es fácil percibir a Pedro barbudo. Un jefe lo está mirando desde lejos, con expresión de repulsión y fastidio. Cremas, desodorantes, noviazgos, pociones en estupendas empresas, invitaciones a fiestas, perdidas tontamente por no haber usado odorono. Anuncios con señores de rostro deportivo, muy bien peinados y muy sonrientes, pero a la vez enérgicos y positivos, con grandes y cuadradas mandíbulas como el Superman, que golpeando con un puño sobre el pupitre entre varios teléfonos y avanzando el torso hacia el invisible y vacilante interlocutor, exclaman: «El éxito está al alcance de sus manos». Otras veces, el Superman no golpea sobre la mesa, sino que, con gesto enérgico y desprovisto de la menor excitación, apunta con su índice al lector del diario, siempre pusilánime, y dejando permanentemente dilapidando su tiempo y sus notables condiciones empavadas, y le dice: «Gane 5,000 pesos mensuales en sus ratos perdidos», instándolo enseguida a poner su nombre y dirección en las líneas punteadas de un pequeño recuadro. Desprovisto de piel, mostrando sus poderosos músculos fibrosos, Mr. Atlas lanza un llamado mundial a los debiluchos. En 7 días notará el progreso y se decidirá a rehacer y reparar su cuerpo, poseyendo pronto una constitución como la del propio Mr. Atlas. Dice: «La gente admira la amplitud de sus hombros. Usted conseguirá la chica más bonita y el mejor empleo». Pero nada como el Rare Digest para promover el optimismo y los buenos sentimientos. Un artículo del señor Frank Andrew, titulado «Cuando se reúnen los hoteleros», comenzaba así: «Conocer a los distinguidos hoteleros que llegaron a los Estados Unidos en representación de sus colegas de los países hispanoamericanos fue para mí uno de los momentos más conmovedores de mi vida. Y luego cientos de artículos destinados a levantar el ánimo de los pobres leprosos, rengos, edípicos, sordos, ciegos, mudos, sordomudos, epilépticos, tuberculosos, enfermos de cáncer, tullidos, macrocefálicos, microcefálicos, neuróticos, hijos o nietos de locos furiosos, pies planos, asmáticos, postergados, tartamudos, individuos con mal aliento, infelices en el matrimonio, reumáticos pintores que han perdido la vista, escultores que han sufrido la amputación de las 2 manos, músicos que se han quedado sordos». Pensad en Beethoven.
atletas que a causa de la guerra quedaron paralíticos, individuos que sufrieron los gases de la Primera Guerra, mujeres feísimas, chicos leporinos, hombres gangosos, vendedores tímidos, personas altísimas, personas bajísimas, casi enanos, hombres que pesan más de 200 kilos, etc. Título: del primer empleo me echaron a puntapiés. Nuestro romance empezó en el leprosario. Vivo feliz con mi cáncer. Perdí la vista, pero gané una fortuna. Su sordera puede ser una ventaja, etc. Al salir del bar y después de hacer mi visita nocturna a la pensión sobre la Plaza del Once, contemplaba aún el gran cartel que anuncia los fideos Santa Catalina. Y aunque no recordaba quién había sido Santa Catalina, no me parecía difícil que hubiese sufrido el martirio, ya que el martirio fue siempre el fin casi profesional de los santos. Y entonces no podía dejar de meditar sobre esa característica de la existencia humana consistente en que un crucificado o un desollado vivo con el tiempo se convierta en una marca de fideos o de conservas en lata. Capítulo 11. Creo que por el resentimiento que Norma tenía hacia mí, se apareció uno de aquellos días con un ser epíceno llamado Inés González Iturrat, enorme y fortísima, con visibles bigotes de pelo canoso. Vestía traje sastre y llevaba zapatos de hombre. A no ser por sus pechos eminentes, vista de golpe, podía cometerse el error de llamarla señor. Enérgica y eficaz, ejercía un dominio completo sobre Norma. «Yo a usted la conozco», dije. «¿A mí?», comentó con irritada sorpresa, como si esa posibilidad fuera ofensiva, ya que Norma, como es natural, le había hablado mucho de mí. En rigor tenía la idea de haberla visto en alguna parte, pero recién al final de la incómoda entrevista. Necesitaba vigilar el número 57 detrás de su corpachón. Aclaré aquel pequeño enigma. Norma revelaba nerviosos deseos de que hubiese algo así como una polémica. Sus reiteradas derrotas conmigo la hacían esperar con vengativa satisfacción la idea de una ruinosa discusión con aquel sabio atómico. Pero yo, que tenía la cabeza en otra parte y que no podía ni debía apartar mi atención del número 57, no mostré el menor interés en arguir con aquel producto. Desgraciadamente, como en otra ocasión hubiera hecho, me era imposible levantarme. El pecho de Norma subía y bajaba como un fuelle. Inés fue mi profesora de historia, ya te dije. Así es, comenté cortésmente. Somos un grupo de chicas muy unidas y ella es nuestro mentor. Excelente, dije en el mismo tono. Comentamos libros, vamos a exposiciones y conferencias. Muy bueno. Hacemos excursiones con fines de estudio. Magnífico. Su irritación iba aumentando. Casi indignada ya, agregó: ahora estamos haciendo visitas comentadas a las galerías con ella y el profesor Romero Brest. Me miró con ojos que echaban fuego, esperando mi comentario. Con urbanidad dije: qué buena idea. Casi gritando, agregó: ¿tú crees que las mujeres solo deben ocuparse de limpiar pisos, de fregar platos y de cuidar el hogar? Un individuo con una escalera pareció querer entrar en la puerta del número 57, pero al verificar el número siguió hasta la puerta siguiente. Calmados mis nervios, le rogué que, por favor, repitiese la observación última. Que no había oído bien. Se enfureció todavía más. «Claro», exclamó, «ni siquiera oyes. Hasta ese punto te interesan mis opiniones». «Me interesan mucho». «Farsante, 1000 veces me has dicho que las mujeres son distintas a los hombres». «Mayor razón para que me interesen sus opiniones. A uno siempre le interesa lo que es distinto o desconocido». «Ah, de modo que admites que para ti una mujer es algo completamente distinto a un hombre». No hay que exaltarse por un hecho tan evidente, Norma. La profesora de historia, que había seguido la escena con gesto duramente irónico, advertía, como seguramente lo estaba, de que yo era un individuo oscurantista.
intervino. ¿Le parece? ¿Le parece qué? Pregunté con ingenuidad. Eso, que sea evidente, subrayó mordazmente la palabra, la diferencia entre un hombre y una mujer. Todo el mundo está de acuerdo que entre un hombre y una mujer hay algunas apreciables diferencias, le expliqué con calma. No nos referimos a eso, replicó con helada furia la educadora, y usted bien lo sabe. ¿A eso? ¿Qué es eso? Al sexo, a lo que usted bien sabe, agregó cortante. Parecía un cuchillo filosísimo y desinfectado. ¿Le parece poco? Pregunté. Me estaba poniendo de buen humor y por lo demás alivianaban mi espera. Solo seguía molestándome esa vaga sensación de haber visto alguna vez a la profesora y no poder recordar dónde. No es lo más importante, nos estamos refiriendo a lo otro, a los valores espirituales, y las diferencias que ustedes establecen entre la actividad de un hombre y de una mujer son típicas de una sociedad atrasada. Ah, ya comprendo, comenté con mucha serenidad. Para ustedes la diferencia entre el útero y el faro es un resabio de los tiempos oscuros. Va a desaparecer junto con el alumbrado a gas y el analfabetismo. La educadora se puso roja. Aquellas palabras no solo la indignaban, sino que la avergonzaban, pero no la pronunciación de palabras como útero y falo, científicas como eran, no podían turbarla más que neutrino o reacción en cadena. La avergonzaban en virtud del mismo mecanismo que podría molestar al profesor Einstein preguntarle por el funcionamiento de sus intestinos. Eso es una frase, dictaminó. Lo cierto es que hoy la mujer compite con el hombre en cualquier actividad y eso es lo que a ustedes los saca de quicio. Vea la delegación que acaba de llegar de mujeres norteamericanas. Hay 3 directoras de la industria pesada. Norma, tan femenina, me miró triunfalmente. Lo que puede el resentimiento. De alguna manera aquellos monstruos la vengaban de su servilismo en la cama. El desarrollo de la industria metalúrgica de los Estados Unidos atenuaba en cierta forma los gritos que daba en momentos culminantes. El frenesí de su entrega incondicional, una postura humillante era balanceada por la petroquímica yanqui. Era cierto, ahora que me veía obligado a recorrer los diarios, recordaba haber visto la llegada de aquella troupe. También hay mujeres que boxean, comenté. Ahora, si a ustedes esa monstruosidad las anima, ¿llama usted monstruosidad al hecho de que una mujer llegue a ser miembro del directorio de una gran industria? Nuevamente me vi obligado a seguir, por encima de los atléticos hombros de la señorita González Iturrat, a un transeúnte sospechoso. Esa actitud perfectamente explicable aumentó la furia de la considerable arpía. Y también le parece monstruoso, agregó, entrecerrando insidiosamente los ojitos, que en la ciencia se destaque un genio como Madame Curie. Era inevitable. ¿Un genio? Le expliqué con calma didáctica. Es alguien que descubre identidades entre hechos contradictorios, relaciones entre hechos aparentemente remotos, alguien que revela la identidad bajo la diversidad, la realidad bajo la apariencia. Alguien que descubre que la piedra que cae y la luna que no cae son el mismo fenómeno. La educadora seguía mi razonamiento con ojitos sarcásticos, como una maestra a un chico mitómano. Y Madame Curie es poco lo que descubrió. Madame Curie, señorita, no descubrió la ley de la evolución de las especies. Salió con un rifle a cazar tigres y se encontró con un dinosaurio. Con ese criterio, también sería un genio el primer marinero que divisó el Cabo de Hornos. Usted dirá lo que quiera, pero el descubrimiento de Madame Curie revoluciona la ciencia. Si usted sale a cazar tigres y se encuentra con un centauro, también provocará una revolución en la zoología, pero no es esa clase de revoluciones la que provocan los genios. Según su opinión, a la mujer le está vedada la ciencia. No, ¿cuándo he dicho eso? Además, la química se parece a la cocina. ¿Y la filosofía? Usted prohibiría seguramente que las muchachas ingresen en la Facultad de Filosofía y Letras. No, ¿por qué? No hacen mal a nadie. Además, allí encuentran novio y se casan. ¿Y la filosofía? Que estudien si quieren. Mal no le va a hacer.
Tampoco bien, eso es cierto. No les hace nada. Además, no hay ningún peligro de que se conviertan en filósofos. La señorita González Iturrat gritó: lo que pasa es que esta sociedad absurda no le da las mismas posibilidades que a los hombres. ¿Cómo? Si estamos diciendo que nadie les impide ir a la facultad de filosofía, más aún, me dicen que ese establecimiento está lleno de mujeres. Nadie les prohíbe que hagan filosofía. Nunca se les impidió que piensen, ni en su casa ni fuera de su casa. ¿Cómo se puede impedir que alguien piense? Y la filosofía no requiere más que cabeza y ganas de pensar. Ahora, en la época de los griegos y en el siglo 30, eventualmente una sociedad podría impedir que una mujer publicase un libro de filosofía, mediante la ironía, el boicot, en fin, alguna cosa así. Pero, ¿impedir que piense? ¿Cómo ninguna sociedad puede obstaculizar la idea del universo platónico en la cabeza de una mujer? La señorita González Iturrat estalló. Con gente como usted el mundo nunca habría ido adelante. ¿Y de dónde deduce usted que ha ido adelante? Sonrió con desprecio. Claro, llegar a Nueva York en 20 horas no es un progreso. No veo la ventaja de llegar pronto a Nueva York. Cuanto más se tarda, mejor. Además, yo creí que usted se refería al progreso espiritual. A todo, señor. Lo del avión no es un azar. Es el símbolo del adelanto general, incluso los valores éticos. No me va usted a decir que la humanidad no tiene una moral superior a la de la sociedad esclavista. Ah, usted prefiere los esclavos con sueldo. Es fácil ser cínico, pero cualquier persona de buena fe sabe que el mundo conoce hoy valores morales que eran desconocidos en la antigüedad. Sí, comprendo. Landru viajando en ferrocarril es superior a Diógenes viajando en trirreme. Usted elige a propósito ejemplos grotescos, pero es evidente. Un jefe de Buchenwald es superior a un jefe de galeras. Es mejor matar a 109 bichos humanos con bombas napal que con arcos y flechas. La bomba de Hiroshima es más benéfica que la batalla de Poitiers. Es más progresista torturar con picana eléctrica que con ratas, a la China. Todos esos son sofismas porque son hechos aislados. La humanidad superará también esas barbaridades y la ignorancia tendrá que ceder en toda la línea al final a la ciencia y al conocimiento. Actualmente, el espíritu religioso es más fuerte que en el siglo XIX, anoté con tranquila perversidad. El oscurantismo de todo género cederá al fin, pero la marcha del progreso no puede ser sin pequeños retrocesos y zigzag. Usted mencionó hace un momento la teoría de la evolución, un ejemplo de lo que puede la ciencia contra toda clase de mito religioso. No veo los efectos devastadores de esa teoría. ¿No acabamos de admitir que el espíritu religioso ha repuntado? Por otros motivos, pero liquidó definitivamente muchas paparruchadas como eso de la creación en 6 días. Señorita, si Dios es omnipotente, ¿qué le cuesta crear el mundo en 6 días y distribuir algunos esqueletos de megaterios por ahí para poner a prueba la fe o la estupidez de los hombres? Vamos, no me va a pretender que dice en serio semejante sofisma. Además, hace un momento estaba elogiando al genio que descubrió la teoría de la evolución y ahora la toma en broma. No la tomo en broma, digo simplemente que no prueba la inexistencia de Dios ni refuta la creación del mundo en 6 días. Si por usted fuera, no habría ni escuelas. Si no me equivoco, usted debe ser partidario del analfabetismo. Alemania, en 1933, era uno de los pueblos más alfabetizados del mundo. Si la gente no supiera leer, al menos no podría ser idiotizada día a día por los diarios y revistas. Desgraciadamente, aunque fuesen analfabetos, todavía quedarían otras maravillas del progreso: la radio, la televisión. Habría que extirpar los tímpanos a los chicos y sacarles los ojos, pero este sería ya un programa más dificultuoso. A pesar de los sofismas, siempre la luz prevalecerá sobre la oscuridad y el bien sobre el mal. El mal es ignorancia. Hasta ahora, señorita, el mal siempre ha prevalecido sobre el bien. Otro sofisma: ¿de dónde saca semejante barbaridad? Yo no saco nada, señorita.
es la tranquila comprobación de la historia. Abra usted la historia de Onken por cualquier página y no encontrará más que guerras, degüellos, conspiraciones, torturas, golpes de Estado e inquisiciones. Además, si prevalece siempre el bien, ¿por qué hay que predicarlo? Si por su naturaleza el hombre no estuviera inclinado a hacer el mal, ¿por qué se lo proscribe, se lo estigmatiza, etcétera? Fíjese, las religiones más altas predican el bien, más todavía dictan mandamientos que exigen no fornicar, no matar, no robar, hay que mandarlo. Y el poder del mal es tan grande y retorcido que se utiliza hasta para recomendar el bien. Si no hacemos tal y tal cosa, nos amenazan con el infierno. Entonces, gritó la señorita González Iturrat, según usted hay que predicar el mal. Yo no he dicho eso, señorita. Lo que pasa es que usted se ha excitado mucho y ya no me escucha. El mal no hay que predicarlo, viene solo. Pero, ¿qué quiere probar? No se exalte, señorita. No olvide que usted sostiene la superioridad del bien y veo que con gusto me cortaría en pedazos. Quería decirle sencillamente que no hay tal progreso espiritual y hasta habría que examinar el famoso progreso material. Una mueca deformó los bigotes de la educadora. Ah, me va a demostrar ahora que el hombre de hoy vive peor que el romano. Depende. No creo, por ejemplo, que un pobre diablo que trabaja 8 horas diarias en una fundición bajo control electrónico sea más feliz que un pastor griego. En Estados Unidos, paraíso de la mecanización, los 2/3 de la población son neuróticos. Me gustaría saber si usted viajaría en diligencia en lugar de hacerlo en ferrocarril. Por supuesto, el viaje en coche era más hermoso y más tranquilo. Y mejor todavía cuando se andaba a caballo, se tomaba aire y sol, se contemplaba apaciblemente el paisaje. Los apóstoles de la máquina nos dijeron que cada día daría al hombre más tiempo para el ocio. La verdad es que el hombre tiene cada día menos tiempo, cada día anda más enloquecido. Hasta la guerra era linda, era divertida y viril, era vistosa, con aquellos uniformes en colores, hasta sana era. Vea, por ejemplo, nuestra guerra de la independencia y nuestras luchas civiles. Si a uno no lo lanceaban o degollaban, podía vivir luego 100 años, como mi tatarabuelo Olmos. Claro, la vida al aire libre, el ejercicio, las cabalgatas. Cuando un chico era débil, lo mandaban a la guerra a que se fortificase. La señora González Iturrat se levantó furiosa y le dijo a su discípulo: «Yo me voy, Normita, tú sabrás lo que haces», y se retiró. Norma, con los ojos llameantes, también se levantó y mientras se alejaba dijo: «Eres un guarango y un cínico». Doblé mi diario y me dispuse a seguir vigilando el número 57, ahora sin el inconveniente del voluminoso cuerpo de la educadora. Aquella noche, mientras estaba sentado en el water closet, en esa condición que oscila entre la fisiología patológica y la metafísica, haciendo esfuerzo y a la vez meditando en el sentido general del mundo, tal como es frecuente en esa única parte filosófica de la casa, hice conciencia por fin de aquella paramnesia que me había molestado al comienzo de la entrevista. No, yo no había visto antes a la señorita González Iturrat, pero era casi idéntica al desagradable y violento ser humano que en 8 sentenciados arroja panfletos sufragistas desde un globo Montgolfier. Muchísimas gracias a todos los miembros de nuestro canal y nuestros seguidores en Facebook. Muchísimas gracias por sus comentarios. De corazón los invitamos a suscribirse, a dejar sus sugerencias y comentarios, siempre dispuestos a responderlos en la brevedad del tiempo. Dios los bendiga y que tengan una muy feliz noche.